Soy Gustavo González. Estoy aquí en mi taller avanzando algunos trabajos, ¿no? Eh, los lápices de color funcionan de manera distinta sobre superficies de diverso color, ¿no? Este es un carboncillo sobre una base ploma, ¿no? En una cartulina fondeada, le dicen, ¿no? Es decir, han impreso el color plomo. Y fíjense entonces que las luces puestas con un pit pastel blanco, es decir, con una tiza, una especie de tiza blanca, resaltan sobre ese medio tono. Y luego ya profundizamos, ¿no? Los oscuros, ¿no? Esta es una demo grabada, ¿no? Es el resultado de una demostración grabada para el curso de el taller del carboncillo, ¿no? Y también me sirvió para el curso de claroscuro, es decir, cómo poder obtener las luces que vienen emergiendo desde las sombras, ¿no? Como utilizaban los barrocos, ¿no? Los antiguos barrocos. Bien, tengámoslo por ahí presente, ¿no? Como un recurso, ¿no? Tener el fondo de un color. Este es un grafito. Aquí lo que hice fue una ilustración de José de Rivera, el españoleto, para un libro que está por salir, que se llama El pincel y el empaste. Pincel y empaste. ¿No? Entonces él siempre trabajaba con modelo. Este es un grafito sobre una cartulina de tono maíz, ¿no? Como se ve ahí. Y le encantaba siempre trabajar así con sus modelos de manera muy realista, ¿no? En diversas sesiones. A él no le gustaban los pintores que inventaban la figura o lo hacían de memoria. Entonces él seguramente, yo lo que he hecho es imaginar, porque obviamente no tenemos datos de fotografías ni nada de eso en su época, ¿no? Me lo imagino que siempre tenía las calaveras, los libros, las cadenas que siempre vemos ahí en sus cuadros, y tuviera un ventanal donde el chorro de luz cayera potente, ¿no? Como en el estilo de sus cuadros, y él pintar así de esa manera, ¿no? Con el modelo ahí ocurriendo como si fuera un teatro, ¿no? Tremendamente barroco. Pero acá he tenido que ir modulando los medios tonos y las sombras para hacer la composición, ¿no? Porque la cartulina es más clara que oscura, a diferencia de la anterior, ¿no? Entonces podemos hacer algunas experimentaciones. Este es el retrato de un muchacho sobre una cartulina sencilla, de esas que sirven para hacer despachos, para envolver, para probar los lápices de color, cómo funcionan, ¿no? Lápiz de color negro, un azul, un poco de rojo y una intensidad de un color pálido en amarillo. Y resulta como luminosidad, porque tenemos un conjunto de fondo de color, es decir, no blanco, ¿no? Esto es blanco, esto entonces es un tono como marrón, ¿no? Y así podemos elegir nuestros fondos en diferentes colores. El lápiz va a funcionar distinto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Imaginemos este es un color blanco y este es un color plomo, ¿no? Tengo mis diversas cartulinas y veamos cómo reacciona un poco, ¿no? Sobre una cartulina marrón, este plomo llega a parecer luminoso, ¿no? Sobre una cartulina azul, en cambio sobre la ploma, no destaca demasiado, ¿no? Destaca lo suficiente. Vamos de atrás para adelante con el blanco. El blanco sí destaca, ¿no? Sobre cualquiera de ellas. Y bastante. Bien, entonces va a pasar lo mismo con los colores. Por ejemplo, tengo un tono celeste en polícromo. Y se pueden hacer juegos maravillosos, ¿no? Recuerden que el polícromo no, para poder hacer un llenado potente del polícromo habría que apretar muchísimo, ¿no? Entonces el valor tonal del fondo influye mucho en cómo se ven las luces, ¿no? Es obvio. Por ejemplo, acá un rojo inglés, ¿no? Acá se oscurece
Acá seguro está invisible, solamente vemos que destaca por contraste de color, pero no de valor tonal, ¿no? Y acá sí se destaca, ¿no? Es muy bonito entonces el juego que podemos ir haciendo. Para representar la piel, dependiendo qué tipo de piel, ¿no? No existe uno solo, recordémoslo. Podemos elegir algún tono plomo o marrón, o bueno, hay diversos, ¿no? Yo he seguido avanzando entonces, he seguido avanzando el proyecto de la abuelita. He seguido avanzando el proyecto de la abuelita, eh, que tengo que entregar en unos días. Ya puse el fondo rojo y me faltan algunos detalles más, ¿no? Para ir terminándolo. Ahora la intención con un trabajo así es la de, claro, el parecido, ¿no? La señora falleció ya hace un año, entonces la fotografía que tengo no es muy buena, era muy borrosa y en digital, ¿no? He tratado de hacer lo posible según la anatomía, he podido hacer algunos quiebres en los planos, pero en realidad en la foto solo se ven manchas borrosas, ¿no? Bueno, bueno, son cosas del trabajo, ¿no? Pero aún así he tratado de conseguir una imagen donde se le recuerde con alegría, ¿no? Por los colores y la vestimenta que ellos mismos han elegido. Luego hay un tema también bien interesante. Esta es una de las imágenes de Sargent que podríamos utilizar para hacer algún estudio a la prima, ¿no? Acá incluso se ve más notoria las pinceladas, ¿no? En mi lámina se ve no tan colorado como lo ven ustedes, ¿no? Pero ya lo haremos, ¿no? Posteriormente. Un estudio a la prima, en directo. Bien, eso es, ¿no? Quiero comentarles acerca de el, el concepto de los trazos, ¿no? Este es el libro de Gordon, pero el de dibujo anatómico de cabeza humana. En este libro está destinado a la anatomía, pero también indican el recurso de cómo utilizar los trazos, ¿no? Es decir, ellos sí dan un alcance para que el alumno del dibujo pueda entender cuál es la diferencia, ¿no? Observen líneas rectas uniformes, ¿no? Verticales, horizontales y cruzadas. Cruzadas pero rectas, ¿no? Ahí los trazos, ¿no? Los amigos del grupo de antiguos maestros también están estudiando ese tema. Luego, líneas de intensidad variable, es decir, avanzan en el tiempo, van variando las líneas y se van haciendo más gruesas, ¿no? Intensidad variable. Es interesante. Y luego las curvas, ¿no? Líneas descriptivas. Recuerden bien ese nombre, ¿no? Líneas descriptivas. Curvas simples y entrecruzadas, pero en curvas, haciendo una malla, ¿no? Con movimientos variables. Es decir, aquí nos dan un poco la teoría de cómo utilizarlas, ¿no? Bien, eso es en el libro de Gordon, ¿no? De la cabeza. Y acá un poco la descripción de la morfología, de la superficial, una especie de topografía que debemos seguir para hacer la secuencia de trazos, ¿no? Miren la parte de abajo. Hay pocos libros en donde se nos explique ese asunto en específico, ¿no? Bueno, lamentablemente esta es una fotocopia, ¿no? Yo uso los libros en fotocopia y los originales los guardo porque si no los maltrataría mucho. Bien. Luego, el otro libro de fundamentos en ese sentido acerca de los trazos que yo he podido encontrar es el de La práctica y la ciencia del dibujo de Harold Speed, ¿no? Espero que puedan encontrarlo en su país. Si no, yo lo tengo como imágenes en JPG cada página en mi blog de arte y figura, ¿no?
A ver, acá nos ponen un ejemplo acerca de los trazos y habla acerca del sombreado, ¿no? Pero en esta parte dice, ha de considerarse primero la imagen de un objeto como una serie de contornos, formando los límites de las formas sobre un fondo, y otros los de las formas secundarias dentro de las anteriores, la luz, la sombra y las diferencias del color local, como la de los labios, cejas, ojos de una cabeza, se consideran todas como tintas de variable grado de luminosidad u oscuridad y se indican por medio de rayas trazadas paralelamente a través del dibujo, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, o viceversa, más oscuras o apretadas según se busca la profundidad y más tenues y separadas cuando se pide delicadeza, variando el grosor si se necesita la graduación. Esta regla del sombreado por medio de paralelas se infringe únicamente cuando las formas vivamente marcadas como las líneas ondulantes del cabello, hueso prominente o músculo tenso lo exigen. Tal sombreado da una gran belleza y opulencia a la superficie en un dibujo. Las líneas que siguen, por decirlo así, la dirección de la luz a través del objeto más bien que la forma, dan una unidad dotada de gran encanto. Ahí me detengo porque me parece que el contenido es tan poderoso que hay que leerlo de a pocos el libro, ¿ya? Para mí es un tesoro muy grande este libro, ¿no? Lo profundizo y lo sigo y aprendo en cada página durante años, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los trazos. Ya seguimos entonces en otro video, ¿no? Esto es como una parte de las explicaciones, ¿no? Porque yo estoy haciendo otras cosas. Esto es un trabajo de encargo. Pero bueno, seguimos luego, ¿no? Cuídense mucho.